Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (8:33), 7:33 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Hoy nos acompañan don Julián Victoria. ¿Qué tal está usted? Don Luis, hoy por supuesto estoy más radical que ayer, pero un poco menos que mañana, teniendo en cuenta que han sido asesinados 2 guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico, y entonces descubrimos un informe del Ministerio del Interior en el que testifica o confirma, ratifica que efectivamente hay una falta de medios y recursos para la lucha contra el narcotráfico, que hay un déficit de un 20% de guardias civiles necesarios, o los que serían necesarios para luchar contra el narcotráfico. Entonces a veces me pregunto si Pedro Sánchez tiene un 20% de déficit en asesores. No, eso creo que no. Eso está cubierto. No, ahí hay hiperinflación. Don Rafael Nieto, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Encantado de estar con todos ustedes y con los oyentes. Yo ya comenté cuando salieron las primeras noticias del antivirus que con un gobierno normal pues yo no estaría nada preocupado, porque el antivirus es un virus enormemente letal. Si lo coges tienes más de 1/3 de posibilidades de morir, pero es de muy baja transmisibilidad, con lo cual si organizas bien las cosas, pues hombre, puedes evitar perfectamente que haya un brote grande y tratar de que el mínimo número posible de personas se contagien. Claro, cuando tienes un gobierno normal, ya no digo bueno, normal, y cuando organizas las cosas con un mínimo de profesionalidad. Pero ya dije también desde el principio que con un gobierno lleno de corruptos puteros que se dedican a enchufar pilinguis en empresas públicas, a poner a auténticos indocumentados que no saben hacer la O con un canuto en puestos de decisión simplemente porque son de la cuerda. Ejemplo, Mónica García, ¿no? Pero no solo esa, o sea, dentro de los asesores de Sánchez yo creo que debe haber 2 que sepan hacer algo. El resto, estoy seguro de que no saben hacer la O con un canuto. Claro, con ese tipo de gobierno que se dedica a llevarse los fondos que hacen falta, pues no sé, para comprar material sanitario, se lo llevan para la saca, pues entonces con eso no estoy en absoluto tranquilo, porque son capaces de liarla incluso con un virus de baja transmisibilidad como es el antivirus. Y la prueba la estamos teniendo con lo que está pasando. Ayer ya supimos que son 3 los desembarcados del barco en Tenerife que han dado positivo. Una francesa, que en estos momentos está al borde de la muerte en Francia, un estadounidense y un español que acaba de dar positivo en el Gómez Ulla. Y todo esto después de ver que el gobierno ni se molestó en hacer una PCR a la gente antes de bajarla del barco, simplemente para saber si estás bajando a un infectado o no. Y encima con un protocolo de seguridad donde hemos visto cómo un tío se paseaba como Pedro por su casa, quitándose la EPI, las mascarillas, bajando del autobús, y ahora resulta que ese técnico que se bajó sin medios de protección del autobús, pues ha tenido contacto con el paciente que ha dado positivo en el Gómez Ulla, con lo cual la pregunta es, ¿está ya en cuarentena ese técnico del ministerio o no? Bueno, Don Luis, es que es increíble. ¿Los protocolos para qué sirven? O sea, quiero decir, la excusa en este caso concreto es que el protocolo no decía que tuviéramos que hacer una PCR, y entonces como no tenemos sentido común y entonces somos robots, entonces hacemos lo que diga el protocolo. Sin embargo, con el accidente de Adamuz y los trenes, los protocolos recomendaban que se repararan las vías y entonces no, mejor bajamos la velocidad. Entonces, esto es, ellos ganan con cruz y nosotros perdemos con cara, ¿no? Siempre tienen la razón, no importa el protocolo. O sea, lo terrible de todo esto que estamos viendo es que esta película ya la hemos visto. Nosotros ya hemos pasado por esto, es decir, venimos del pasado en este caso, ¿no? Y siempre se repite el mismo patrón. O sea, yo siento mucho tener que decir esto porque al final no deja de ser bombas a los pilares de la democracia que nos hemos dado. Pero al final el nudo gordiano de este problemón que tenemos en España tremendo, que es poner a un ciego al volante de un autobús escolar,
es el acceso de los políticos a los cargos institucionales. Ese es el gran asunto. Y mientras eso no se aborde de una manera seria y la ciudadanía tome conciencia de lo que eso supone, de que supone que para una pandemia se pongan aficionados y cuando hay una dana la gestionen unos inútiles, o que mientras se encierra a millones de personas haya unos señores dirigentes que están con pilinguis pagadas por todos, la causa de eso es que los partidos meten a la gente en sus organizaciones como la meten, que todos sabemos cómo es, desde luego no por méritos, no por currículum precisamente, y esas mismas personas, cuando llegan las elecciones y los partidos son votados, pasan directamente a las instituciones. Con lo cual, tenemos las instituciones, los ministerios y los cargos públicos llenos de inútiles. Pero de inútiles científicamente hablando, vamos, de gente, como decía don Luis del Pino, que no sabe hacer la O con un canuto. Y nuestras vidas, las de nuestros hijos, las de las personas que queremos, dependen de esa gente. Que además, por si fuera poco con ser inútil, además son corruptos morales. Son personas sin principios, son personas sin valores, son personas a los que les da todo igual. Les da lo mismo que mueran 10 personas que mueran 5.000. Les da igual. Porque lo único que les importa es el poder. Es lo único que les motiva en la vida, el poder político y la ambición personal. Entonces, este es el gran problema que tenemos. Que es que nos están gestionando nuestras vidas personas que no podrían presidir ni una comunidad de vecinos. Ese es el asunto. ¿Por qué esta señora Mema, con perdón, médico y madre, dicho por Médico ella, madre y ministra ahora. y ministra, Memami sería. Memami. Bueno, pues esta señora Memami, ¿qué méritos tiene para haber sido ministra? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué conocimientos científicos tiene? ¿Qué sabe de pandemias? ¿Qué sabe de protocolos? Ella que tiene la palabra protocolo. Pero ¿usted qué sabe? ¿Usted dónde ha demostrado una solvencia, una experiencia, una profesionalidad, una integridad? ¿Dónde la ha demostrado? Pues usted ha sido colocada a dedo por un partido que tiene al otro para poderle apoyar para que gobierne. Eso es todo. O sea, recordemos que Mema, médico y madre, Mónica García, la que era o va a ser candidata de Más Madrid y era la candidata de Más Madrid en la Asamblea a la Comunidad de Madrid, recordemos que fue una señora que salió a denunciar que Enrique Osorio, un consejero de Ayuso, cobraba el bono social térmico por ser familia numerosa y salió a decir que era una vergüenza que un político cobrara el bono social térmico y una hora después salió que ella también lo cobraba. Sí, sí. O sea, este es el nivel. Esta es la ministra, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que es que se juntan, pero prácticamente en todos. Es decir, aquí lo difícil es encontrar la excepción. Porque prácticamente el patrón es común de gente sin formación y sin principios. O con una formación, sí pueden tener licenciaturas, si yo no que hayan ido a la universidad, sí. Pero que sepan concretamente de lo suyo, de su negociado, vamos. O sea, díganme ustedes un ministro al que podamos calificar como decente de los últimos gobiernos. Porque es realmente complicado encontrarlo, ¿eh? Bueno, por poner un poco en contexto las cosas que están pasando, una información de carácter general sobre el hantavirus. ¿Cuál es la cronología de la infección? Pues básicamente es un virus que si tú lo coges hoy, día 0, al cabo de aproximadamente 18, 19, 20 días, 3 semanas, al cabo de 3 semanas empiezas a desarrollar los síntomas. Y una vez que empiezas a desarrollar los síntomas, el desenlace es en muchos casos rapidísimo, es decir, en 3, 4, 5 días estás acabado. Lo cual quiere decir que hay ahí un lapso de 21 días desde que te contagias hasta que empiezas a manifestarlo externamente con síntomas de malestar general, toses, bueno. Durante ese tiempo te pueden hacer una PCR y saben que estás infectado. A partir del 5.º día desde el contagio, 5º, 4º, 6º día desde el contagio, ya empiezas a dar positivo en PCR. Con lo cual,
a la gente del barco se le podía perfectamente haber hecho una PCR a todos para ver cuáles están incubando la enfermedad y aunque no son todavía contagiosos, pero van a necesitar una asistencia hospitalaria en condiciones. Por tanto, lo tienes que saber. Y por otro lado, si le haces la PCR, pues no sabes si es contagioso o está a punto de serlo. ¿Cuándo contagia a la gente que coge el virus el hantavirus? Normalmente a partir de la aparición de síntomas. Y además es con los que están muy cerca, pues se contagia. Pero 1 o 2 días antes de empezar a mostrar síntomas puedes ser contagioso. Con lo cual, esta señora, la Mema, tenía la obligación de haber hecho una PCR a todos los que estaban en el barco para ver cuáles de ellos están infectados, porque puede que alguno de ellos, aunque no muestre síntomas, sea contagioso, porque está en esa franja de 2 días antes de empezar a mostrar síntomas. Y recordemos que decía la Mema que en el barco no había nadie que tuviera síntomas. Caramba, pues resulta que han bajado del barco y han empezado a manifestar síntomas. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, la francesa, que ahora mismo está al borde de la muerte en Francia, lo cual quiere decir que esa señora ya era contagiosa cuando bajó del barco. Además, hay una noticia de hoy que por lo visto la señora empezó a quejarse de síntomas y la contestación dentro del barco fue que era ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Que había que sostener la idea de Mónica García de que no había síntomas en el barco o cómo? Han paseado a gente infectada por las calles de Tenerife y encima sin las precauciones de seguridad adecuadas. Pues no sé. O sea, es que estos inútiles, estos corruptos que nos gobiernan son capaces de coger un virus que no es muy transmisible y convertirlo en un problema de 3 pares de pelotas. Tal cual. Es que, mire, don Luis, lo más opuesto que hay al sentido común es la ideología. La ideología llevada al extremo. En este caso sería la ideología progre. Es decir, la ideología que carece por completo de racionalidad. Entonces, esto que don Luis acaba de explicar perfectamente es el sentido común. Es lo que haría cualquier persona con 2 dedos de frente que sabe un poco cómo se transmite este virus. Dice, pues hay que hacer la PCR, obviamente, dentro del lugar donde se ha desencadenado el problema. Pero es que lo que manda su ideología no es eso. No es la protección de la salud de esas personas o de la población. Lo que manda su ideología es que el mundo vea cómo acogemos sin ningún tipo de problema, nada. Pues aquí la medicina es lo de menos. Lo importante es tener el corazón así de ancho, que diría el otro progre de derechas, para que vengan de todos los lugares del mundo aquí, que para eso está España, que somos tan acogedores, para que vengan. Por supuesto que somos acogedores, pero las cosas hay que hacerlas con sentido común para no poner en riesgo la vida de personas inocentes. Porque además, hoy a las 7 ha dicho don Luis algo que es muy importante. Y es que los gobiernos, además de tener la obligación legal y moral de impedir que se desarrolle una pandemia, tienen que proteger las vidas particulares de todas las personas, porque cada vida, aparte de que es sagrada, tiene un valor incalculable. Que le preguntan a las familias. Pues esa es una obligación también de los políticos, esa es una obligación de esta señora ministra, proteger la vida de todos. Bueno, pues no. Pues lo que hacen es, como acabamos de escuchar, pasear a la gente potencialmente enferma para que pueda contagiar a otros, perder la pista, lógicamente, de esas personas que se han podido infectar, porque a ver cómo luego localizas a toda la gente que se ha podido encontrar con estos potenciales enfermos. Si es que, insisto en que esta película ya la hemos visto, si es que el comienzo de la pandemia de COVID fue exactamente así, que no sabían por dónde les venía el aire, que no tenían ni idea de nada. Y que encima mientras nos encerraban a todos y nos impedían bajar al perro más de 1 hora al parque, encima, mientras tanto, teníamos al ministro donde lo teníamos. Hombre, es que... Así es, ese afán de protagonismo internacional de esta gente solo puede estar justificado, como decía don Luis, por unas ganas de colocarse en algún organismo internacional, teniendo en cuenta que ya no pueden vivir en España. Pero Sánchez, cuando suelte el poder,
no puede estar aquí, ha perdido al pueblo, es un pueblo que lo rechaza y que lo culpa de todos los males de España, entonces... Y corre el riesgo de ir a la cárcel. Y corre el riesgo de ir a la cárcel, con lo cual a lo mejor esto es una maniobra para colocarse secretario general de la OTAN, médico y madre... de la OTAN ya seguro que no, a lo mejor de la ONU, pero de la OTAN no. Médico y madre a lo mejor para irse a la Organización Mundial de Salud. ¿Por qué lo digo? Porque es que no paramos de ver aspavientos de... que nadie te ha pedido, vamos a mandar una fragata a escoltar a la flotilla a Israel. Voy a salir y voy a decir que Estados Unidos no puede utilizar las bases americanas mientras lo dirán. Nadie te ha preguntado. Voy a ir de Salvador del mundo y voy a rescatar ese barco y lo voy a aparcar en las Islas Canarias. Nadie te lo ha pedido tampoco. Era un problema que no era nuestro. No, pero Sánchez está en eso. Sánchez necesita que alguien le nombre algo a nivel internacional que tenga inmunidad diplomática. Así es. Ya sabe usted que muchos cargos de alcance internacional tienen inmunidad diplomática, con lo cual estaría libre de persecución judicial. Si es que este tío está haciendo exactamente, es que es milimétrico lo que hizo Manuel Godoy en 1807 con España, que es para poder blindarse y que no le enjuiciaran por corrupto, vender la política exterior española a Napoleón, para que así Napoleón le nombrara rey de algún trozo de Portugal y escapara a la acción de la justicia. Es que es calcao lo que está haciendo este tío, como explico en mi libro sobre Fernando VII. O sea, es que es un clon. Yo creo que Manuel Godoy se ha reencarnado en Pedro Sánchez. Pero, sí, con la salvedad de que posiblemente hace 2 siglos cualquier mandatario dirigente tenía un ápice de patriotismo, aunque sea un ápice, y esta casta progre, pues como muy bien decía don Luis a las 7, no tiene patria porque no cree absolutamente en la nación española, por supuesto. Es decir, que la única patria que conocen es el dinero o la corrupción en este caso, ¿no? Pero es que es una cosa tremenda, o sea, y yo muchas veces pienso, si este sujeto se presenta a las elecciones el año que viene, y ya no digo que gane, que ya si ganase sería el empezose del acabose, que diría Mafalda, ¿no? Pero simplemente con que tenga un buen resultado electoral, yo me vuelvo a preguntar, yo que soy inocente de naturaleza, esas personas que votan a este tipo y a esta banda de criminales, es que no les importa nada, no tienen familiares que hayan enfermado de nada, no conocen a nadie que haya sido víctima del accidente ni de la dana, que haya pasado un mal rato el día del apagón, no les importa nada. No tienen ningún familiar o amigo que haya tenido un problema de seguridad en las calles, alguna hija, de algún primo que... Pues muchos siguen apoyando a Sánchez incluso a eso, pero tampoco se crea que son tantos. Aquí hay una... Vamos a ver, Sánchez está intentando por todos los medios transmitir siempre una sensación de ojo, que lo mismo, no solo no me voy, sino que gano las siguientes elecciones, porque necesita transmitir esa sensación. Es el propio Partido Socialista el que se dedica a alimentar todas las teorías sobre ojo, que a lo mejor gano haciendo trampas electorales. ¿Por qué? Porque Sánchez necesita, para que su partido no se le revuelva, transmitir la idea de cuidadito, que lo mismo vuelvo a ganar yo, y dependéis de mí. Pero es mentira, Sánchez no tiene ninguna posibilidad en 2027 de ganar nada. Sánchez no va a poder hacer trampas electorales para ganar en 2027. Todo eso es falso. Todo eso es el discurso de Sánchez para tratar de que el partido no se le revuelva, como por ejemplo está sucediendo en el Reino Unido, donde el Vox del Reino Unido, que es Reform UK, acaba de darle el sorpaso al Partido Laborista, que es el PSOE del Reino Unido. ¿Qué ha pasado? Pues que en estos momentos hay una rebelión interna dentro del Partido Socialista, del Partido Laborista, de 3 pares de narices. Ya son 77 los diputados de Keir Starmer que le están pidiendo la dimisión. Con 3 más, que posiblemente los logre en la mañana de hoy, ya se puede iniciar el proceso de destitución interna. Es a eso a lo que tiene pánico Sánchez. Si a Sánchez se le revuelve su partido en estos momentos, antes de en 2027 poder irse a un puesto internacional con inmunidad, Sánchez se queda en la estacada. Sánchez no podría irse a un puesto internacional si su partido se le revela. Y por tanto estaría a merced de la justicia española. Así es que lo tiene todo cogido con palillos. Por eso, cada cosa que hace... Pero no se puede ir ahora mismo porque su mujer todavía está enjuiciada y la tienen que indultar. O
O sea, realmente Claro, tiene claro, muchos frentes abiertos que tiene que, como un Tetris, tiene que cuadrar todo para... Ahora ya sí que me puedo ir a un organismo internacional y huir de España. Sí, así es. Entonces, bueno, pues Sánchez está luchando por su propia supervivencia, no está luchando ya por el poder en absoluto, lucha por su supervivencia. Y todo lo que hace se interpreta desde ese punto de vista, para intentar garantizarse un puesto con inmunidad diplomática fuera de España, al que llevarse a su mujer, para que el partido no se le revele porque entonces se le cae lo otro, para que la justicia no pueda indagar ciertas cosas. Y está a la desesperada Sánchez. Bueno, pues se trata de macerarle, pero vamos, yo sinceramente se me cae el alma a los pies cuando veo que estamos asistiendo a una gestión caótica del antivirus que puede representar un problema para la gente, un problema de sanidad. Estamos asistiendo a un Sánchez que no ha dudado en hacer todas las tropelías. Estamos asistiendo a un Sánchez que ya por fin desde Alemania se denuncia cómo está desviando los fondos del COVID europeos para otras cuestiones porque no tiene presupuestos. Estamos ante un Sánchez de capa caída. Y tiene que salir un tío del PP a lavarle la cara a Alfonso Rueda, el presidente del PP en Galicia, alabando ayer la buena gestión del gobierno con el antivirus. Y dices, no es posible. O sea, pero estamos rodeados, ¿no? Es posible porque en realidad es lo mismo que hace von der Leyen. Exactamente lo mismo, del mismo partido, y tratan a Sánchez como si fuese un socio, que es de facto lo que son. Porque recordemos que en Bruselas PP y PSOE, populares y socialistas, votan juntos 9 de cada 10 veces. Que no está mal, ¿eh? Como media no está mal. Entonces, es que es parte del problema. Que por supuesto que Moreno Bonilla, Rueda, von der Leyen y Feijóo son parte del problema, naturalmente. Desde la medida en la que pactan todo lo importante con ellos. Y que la oposición es puramente de boquilla, es una pelea infructuosa, es una discusión vana, que lo único que conduce es a que te den titulares los medios de comunicación que subvencionas directa o indirectamente. Es a eso a lo que conduce. Pero no hay una oposición real fuera de Vox, no la hay. Y eso es lo dramático, ¿no? Lo tremendo es que haya tantas personas que viven en esta ficción, en este engaño que consiste en aparentar que se están peleando cuando en realidad son socios que van de la mano en lo principal. Efectivamente, qué tragedia la del pueblo español, ¿no, don Luis? El pueblo más bravo, más fiero, más trabajador, más noble, más espiritual, más patriótico que existe y ha existido en la historia de la humanidad, sufrir por 4 tíos que dirigen el país, que solo miran por su propio interés, que han venido a la política a servirse de ella y no a servir, y por tanto todos, millones de personas pagan quizá un daño irremediable o irreparable, ¿no? El daño que se ha hecho a la nación no, pero a España como Estado y como país. Bueno, irreparable, no hay nada irreparable en este mundo, salvo la muerte. Bueno, o sea, discrepo, la muerte es lo único que repara todo. Se acaban los problemas. Pero esa no es reversible. Todo lo demás es reversible. Mira Argentina. Argentina ha llegado a un Milei después de 70 años de peronismo y populismo repugnante y la está sacando arriba. Todo es reversible. En Estados Unidos Trump ha hecho así, ha metido la marcha atrás, ha dado la vuelta al coche y deshaciendo todo lo que esta canalla ha hecho durante las últimas 2-3 décadas. Así que todo es reversible, o como dice la gente de Vox, todo lo que derriben lo levantaremos. Desde la economía hasta las cruces. Lo que pasa que, bueno, pues nadie dijo que la vida fuera fácil, oiga, que hay que pelear, pues claro que hay que pelear. Y la verdad es que bastante bien luce el asunto. Si uno mira para atrás y ve los obstáculos que se ponen a aquellos que intentan arreglar España, dices, caramba, pues a pesar de todos los obstáculos, y ahí siguen los que intentan arreglar España, pues subiendo y teniendo cada vez más influencia y más fuerza. Joder, pues somos unos tíos extraordinarios, ¿no? Así es. Así que... Sí, bueno. yo comparto que es muy difícil, prácticamente imposible acabar con la nación española. Bueno, es una nación que tiene 15 siglos, desde el Concilio de Toledo y San Isidoro de Sevilla. Ha pasado por muchas vicisitudes y por muchos momentos críticos,
Y la nación española ha salido adelante siempre. O sea, que es muy difícil acabar. O sea, incluso una lacra como es el socialismo lo tendría dificilísimo para acabar con España. Ahora, el daño que se está haciendo es enorme. Y es un daño, además, que en muchos casos sí es irreparable, en el sentido de que, insisto, es que hay personas que han muerto como consecuencia de la incompetencia. No de un virus, no de un accidente, no de una desgracia terrible, no, de la incompetencia de personas que han producido muertes físicas y muertes morales y espirituales. Porque hay gente que ha cogido depresiones terribles, hay gente que ha tenido que cerrar su negocio y se ha quedado muerto en vida. Es decir, ha habido verdaderas desgracias humanas como consecuencia de poner a esta gentuza en el poder. Y eso pues es muy duro, claro. Es durísimo tener que aceptar eso. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de las elecciones en Andalucía. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ayer fue el segundo debate sobre las elecciones andaluzas. En ese debate, pues aparte de María Jesús Montero meter la pata, yo creo que exprofeso, hablando de la muerte de los 2 guardias civiles que perseguían al narco y refiriéndose a ella como accidente laboral. Aparte de esa metedura de pata de María Jesús Montero, que ya digo que estoy convencido de que es exprofeso porque no deben las encuestas estarle dando al PP mayoría absoluta y quieren impulsar un poco a Juanma Moreno, que es quien hace las políticas del PSOE en Andalucía. Además de eso hubo otro momento realmente llamativo. Escuchen el intercambio entre Juanma Moreno y Manuel Gavira, de Vox. Pero sí es verdad que he echado de menos, señor Gavira, que Vox hubiera parado la campaña electoral y hubiera estado donde había que estar, que era con la familia, en el funeral. Creo que hubiera sido lo correcto que lo haga. Moreno, ¿usted se acuerda de los asesinatos de Miguel Ángel y David de Barbate, de febrero del año 2024? Perfecto. ¿Sabe dónde estaba usted al día siguiente? ¿Campaña electoral? En campaña electoral en Galicia. Moreno, allí estaba usted. Por cierto, y no hubo luto oficial en Andalucía ese día. ¿Estaba usted en campaña electoral en Galicia? 2 días. Mírelo usted, señor 2 días Moreno. de luto. Aprovechó usted el luto de Adamuz para subirse el sueldo. Y yo lo que le voy a decir hoy es lo siguiente. En vez de suspender la campaña, lo que hay que hacer es suspender las políticas que hacen
que cada cierto tiempo haya guardias civiles que estén siendo asesinados. No es un accidente, señora Montero, son asesinatos. Lo que pasó en Barbate y lo que pasó el otro día en Huelva son asesinatos. Bueno, hace falta ser imprudente. Imprudente o importarte todo tres bledos, que me da la sensación de que es lo que pasa con Juanma Moreno. Coge y le dice a Manuel Gavira en el debate: debían ustedes haber suspendido la campaña tras la muerte de los guardias civiles. Y dice: pero, ¿qué me está usted diciendo? El asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate, al día siguiente estaba usted en la campaña electoral gallega haciendo un mitin en Sanjenjo. Y ahí Manuel Gavira no le recordó otra cosa, que al día siguiente también, donde estaba Juanma Moreno, era sentado al lado de Sánchez en los premios Goya, blanqueando a Sánchez y blanqueando a toda la patulea del cine español. Y tiene el desparpajo de decirle a Gavira: ¿por qué no han suspendido ustedes la campaña? Anda, chaval. Pero es que hace falta tener un poco de jeta, perdónenme, don Juanma Moreno. Jeta, y además qué juego tan sucio, ¿no? Intentar tirar de ese sentimiento tan profundo de unas familias del dolor como para hacer frente a un rival político. ¿Qué podemos esperar de alguien que afirma, no es que afirmaba, es que afirmó hace un par de semanas que su referente político es Felipe González, ¿no? Porque representaba la moderación del siglo XXI, sea lo que signifique eso. Precisamente dice, es que había que suspender la campaña, si precisamente la campaña de Vox es para que dejen de morir españoles. En todos los aspectos. Por la debacle económica del socialismo, por la debacle sanitaria, por el colapso de los servicios públicos, por la lucha contra el narco que realmente es una pelea de tigre contra burro amarrado, porque los guardias civiles están en peores condiciones, con peores recursos y tienen menos efectivos que los malos. Entonces, ¿esta gente para quién gobierna? Juanma Moreno gobierna para... No lo entiendo. Y como decía don Luis, efectivamente es el altavoz de las políticas socialistas en Andalucía. ¿Por qué? Porque simplemente heredó el poder y no cambió nada de lo que había. Sigue teniendo los chiringuitos, los sindicatos, todas las ONGs, todas las cosas que inimaginables a sueldo. Recordemos que 1 de cada 3 trabajadores andaluces es trabajador público. Y no ha sido capaz de revertir esas políticas, no ha sido capaz de generar empleo, de generar inversión, de atraer capital. Es simplemente seguir untando de dinero, seguir imprimiendo deuda para mantener funcionando la administración autonómica. Entonces, efectivamente, es el altavoz del socialismo. Bueno, yo creo que de lo que hemos escuchado hay una cosa previa a esta más grave que esto, que es lo que ha dicho Montero, calificando un asesinato como un accidente laboral. Y yo digo una cosa, y lo digo claramente: esta señora es una sinvergüenza. Esta señora debería dimitir hoy, o debería ser eliminada como candidata hoy mismo, porque no se puede tener tan poca vergüenza. Eso sí que es faltar al respeto a la gente, y eso sí que es humillar a las familias de estas personas. O sea, ¿qué pensará un familiar de uno de los guardias civiles cuando oiga a esta tipa decir que esto ha sido un accidente laboral? Pero oiga, ¿qué está usted diciendo? ¿Pero qué está usted diciendo? Se hace falta ser un verdadero sinvergüenza político para hacer una afirmación de esta categoría. Y lo de Moreno Bonilla, pues no deja de ser el intentar sacar siempre ventaja y rédito político de todo, como muy bien le responde Gavira. Si es que no se solucionan los problemas porque pares tu actividad en una campaña electoral. Los problemas se solucionan denunciando lo que hay y poniendo los medios para arreglarlo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tendría usted que hacer, entre otras cosas. O sea, naturalmente que el Partido Socialista a nivel nacional, pero usted en la parte que le toca, en Andalucía, tendría que tomar medidas también para que este problema deje de producirse, para que mandemos directamente a la muerte a unos servidores públicos en cuyo sueldo no está que te pueda matar una banda terrorista o una banda de narcos. No. Eso no entra en el sueldo. En el sueldo está el cumplir con tu obligación, el hacer las cosas bien, de manera diligente, pero claro, si no te dan los medios, como tú has dicho muy bien con esa metáfora, ¿no? Es decir, si tú vas vendido a tratar de hacer tu trabajo bien, pues lógicamente, claro, puede pasar esta desgracia, que ya ha pasado otras veces. Recordemos que esto no es la primera vez que ocurre, desgraciadamente, que hemos tenido sucesos similares en otros puntos de la costa española, y al final es que yo vuelvo otra vez al mismo argumento, que es que
es una desgracia, de verdad, tener a estos dirigentes, que es que no les importa nada. Es que les ves que les da lo mismo todo, que esta señora suelta esta burrada y hoy no hay nadie. O sea, no sale el secretario general de su partido a decir esta señora deja de ser hoy candidata, aunque solo sea por un mínimo respeto a las familias de estas personas que han fallecido. O sea, puede decir lo que quiera. En fin, bueno. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en las elecciones? Venga, mójense, una predicción. Pues hoy preguntamos a nuestra audiencia precisamente qué creen que va a pasar. Mayoría absoluta del PP, mayoría absoluta del PP con Vox, mayoría absoluta de la izquierda, o no se atreven ustedes a pronunciarse. Ahí me ha dado Luis que al socialismo todavía le quedan unos años incrustado, incardinado en el haber andaluz. Socialismo del PP, se refiere, ¿no? Claro. Azul o rojo, todavía estará incardinado un tiempo. O sea, usted teme que saque la mayoría absoluta. Bueno, temerlo temo, efectivamente, Bueno, pero usted cree que va a pasar eso. O sea, dos cosas diferentes. Una, lo temo, efectivamente, porque mi mujer es andaluza, mi familia política es andaluza, mi familia paterna también es de Jaén, y por tanto temo, por nuestras raíces y por mi gente andaluza, que el socialismo siga, porque es una región con un potencial espectacular de calidad humana, de recursos naturales, de horas de sol, de turismo, de gastronomía, de absolutamente todo, que podría ser una potencia, podría ser el Silicon Valley de Europa, y realmente es un erial, solo sobrevive por el dinero público, y me da mucha pena que los andaluces tengan que sufrir y padecer el gran cáncer de nuestro tiempo, que es el socialismo. ¿Qué creo que vaya a pasar? Creo que Juanma Moreno puede sacarla o puede no sacarla, pero eso dependerá de la voluntad de los andaluces. Creo que está ahí, pero sí que temo que repita mayoría absoluta. Permíteme, Julián, este arranque patrio, pero ya quisiera Silicon Valley ser Andalucía. Muy bien, ahí, chapo. Ya quisiera. Hay que recordar que, por ejemplo, España es una de las primeras potencias mundiales en cosas como los videojuegos, y la provincia de Málaga es el epicentro. Es decir, que en Andalucía hay un espíritu emprendedor de tres pares de narices, gente que es capaz de sobresalir en muchísimos campos. Y lo único, en efecto, porque hay toda una serie de trabas y obstáculos que hay que corregir, ¿no? Sí, que hay unas líneas clientelares que ya en su día estableció el Partido Socialista, el de Chávez y toda esta gente, que todavía, digamos, que persisten, no solo persisten, sino que digamos que han cambiado de partido, pero que siguen funcionando un poco de la misma manera, ¿no? Esa manera clientelar, esa forma pues de hacer política, que al final lo que hace es mantener unas estructuras, vamos a decirlo claramente, corruptas. Si no legalmente, por lo menos sí, evidentemente moralmente. Yo creo que al final, en los últimos días, Vox va a dar un arreón hacia arriba, porque además, claro, tenemos a un señor que se llama Santiago Abascal, que se toma las campañas electorales como su trabajo en el día a día muy en serio, y que recorre todas las provincias de una manera concienzuda, hablando con la gente, bajando al barro, en fin, no para hacerse la fotito, sino para conocer de verdad los problemas. Y yo creo que Vox va a subir, y la duda es si realmente va a quitarle la mayoría absoluta al final al Partido Popular o no. Lo veremos. Yo creo que hasta el mismo domingo seguramente no... Hasta el rabo todo es toro, ¿no? Eso es. Pero ojalá que se empiece... De hecho, Andalucía para Vox es muy importante, porque fue el primer lugar donde hubo un resultado realmente espectacular, ¿no? Y yo creo que eso puede volver a ocurrir, ¿no? A mí me parece que Manolo Gavira es un candidato muy serio. Ayer en el debate se le vio, igual que el otro día, pues que es una persona que tiene muy claro lo que necesita Andalucía y lo que necesita España, y ojalá que las soluciones empiecen a llegar por aquí, porque desde luego no hay más. O sea, antes lo hemos dicho, es que no hay una oposición al socialismo en el Partido Popular, no la hay. Están haciendo básicamente lo mismo con una pintura diferente, es un socialismo de ducha diaria, eso es verdad, pero es que no hacen otra cosa que políticas progres. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa este domingo. En cualquier caso, pues bueno, las encuestas a lo que apuntan es a que no habrá grandes sorpresas, en el sentido de que en las encuestas Vox sube,
PSOE baja y PP baja un poquito. Eso dicen las encuestas. Yo no descarto que el PP pueda incluso subir. Es decir, yo no doy por sentado que va a bajar. Dos cosas son las que me dirán cuál es el resultado de las elecciones. Uno, el tema de si saca el PP mayoría absoluta o no la saca. Si no la saca, pues entonces tendrá que negociar gobierno con Vox, como han negociado en Extremadura, como han negociado en Aragón, como están negociando en Castilla y León. Yo personalmente pienso que sería excelente para Andalucía el que Juanma Moreno tuviera que implementar, por ejemplo, el concepto de prioridad nacional allí en Andalucía. Creo que eso beneficiaría un montón a los andaluces y beneficiaría a toda España. Y, hombre, serviría para que también se baje un poco del palito don Juanma Moreno y deje esa especie de prepotencia que le lleva a decir de vez en cuando algunas cosas que a mí, sinceramente, me estomagan, como lo de el corazón así de ancho, de verdad. Se puede frivolizar con el dinero de los demás, pero eso ya me parece para nota, lo del corazón así de ancho. Y la segunda cosa, que para mí es la más importante, más que la mayoría absoluta o no de Moreno Bonilla, es el asunto de la relación de fuerzas Vox-PSOE. Si Vox se acerca lo suficiente al Partido Socialista, eso ya empezaría a lanzar un mensaje al Partido Socialista interesante. Vámonos a Reino Unido, donde resulta que el Vox de allí ha sobrepasado al Partido Socialista de allí y en estos momentos tiene una rebelión interna, Keir Starmer, donde 77 diputados le están pidiendo que se largue de una vez. Con 3 diputados más se puede iniciar el proceso interno de destitución. Eso es lo que teme aquí Sánchez, como hemos estado comentando antes, y eso pues puede iniciarse o no en Andalucía, dependiendo de cómo sea la correlación de fuerzas Vox-PSOE. Vamos con otros temas. Vamos con el asunto de lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya saben ustedes que el Tribunal Supremo americano acaba de pegarle hace unos días un mazazo al Partido Demócrata absolutamente brutal, porque le ha tirado por tierra toda la estrategia implementada durante 30 años para definir distritos electorales en los estados, distritos electorales solo de negros, con el fin de asegurarse ahí escaños. Y ha llegado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ha dicho que eso es una racistada de campeonato y que a tomar por saco todas esas definiciones de distritos electorales. ¿Eso qué hace? Pues que automáticamente 10, 12, incluso 20 escaños del Partido Demócrata pues los va a perder en las elecciones de medio mandato que hay en noviembre, con lo cual las apuestas en favor de que son los republicanos los que ganan en noviembre han subido como la espuma. Y a lo mejor nos encontramos con que el Partido Demócrata en varias décadas no puede volver a gobernar Estados Unidos, porque hasta ahora cuando han ganado lo han hecho a base de trampas. Así que, quitadas las trampas, pues adiós muy buenas. Y eso que Trump era bastante idiota, según lo que dicen todos los medios de comunicación progres, que son casi todos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que los demócratas en Estados Unidos lo tienen realmente complicado en los próximos años. O sea, lo primero que no tienen es un candidato. Es decir, es que no tienen una cabeza visible en estos momentos, toda vez que lo que ha habido hasta ahora pues ha quedado prácticamente defenestrado, ¿no? Es decir, tienen primero un problema de liderazgo, luego un problema de que la gestión de sus últimos gobiernos ha sido absolutamente calamitosa. Es decir, lo de Biden era una cosa ya totalmente de meme, ¿eh? Y luego, pues claro, han llevado la ideología hasta un terreno como este que estamos escuchando ahora mismo, muy bien expuesto, por cierto, por don Mike González en su último libro sobre el marxismo cultural, donde analiza perfectamente la sociedad americana y todos los desmanes que ha cometido esta gente. Y yo creo que los americanos al final se han dado cuenta, y más allá de Trump, diría yo, porque Trump ya ha dicho que en principio, no en principio, este va a ser su último mandato. Ahí está en la carrera por la sucesión esa bicefalia ahora mismo de Rubio con Vance. Ya veremos cuál de los dos se termina imponiendo.
¿Quién cree usted que se terminará imponiendo? Yo veo más a Rubio. Yo creo que, aunque esto es opinable y por supuesto que los dos tienen posibilidades, pero yo creo que el perfil de Rubio es un perfil muy de futuro. Levans también, pero tiene unas habilidades, tiene una manera de manejar la diplomacia, una intuición, una inteligencia. Yo le veo... Yo prefiero a Rubio, me gusta más que Vance. Ahora, una cosa es lo que yo prefiera y otra cosa es lo que creo que va a pasar. Yo creo que al final será Vance con Rubio de candidato a vicepresidente, lo cual garantizaría 8 años de Vance y después 8 años de Rubio en la Casa Blanca, ¿no? Yo también apuesto por esa fórmula, Luis. Fórmula presidencial de Vance con vicepresidente Marco Rubio. Principalmente porque Marco Rubio es verdad que políticamente es superior a Vance y a nivel la concepción del Estado americano de lo que debe ser Estados Unidos. Yo tengo mi debilidad por Vance porque Vance sabe perfectamente y comparte, o comparto su diagnóstico, o comparte el mío, obviamente yo el suyo porque él es vicepresidente de Estados Unidos, y es que estamos en una lucha contra las fuerzas del mal. Y él sabe que la batalla no es contra la sangre y el cuerpo, sino contra las fuerzas, contra los gobernadores de las tinieblas que están rigiendo el mundo, que nos atacan desde todos los ángulos y al mismo tiempo, y por tanto sabe que esto responde a un mal superior a lo que podemos ver en presidentuchos esparcidos por el mundo. Entonces, como Vance está en esa lucha, me parece una fórmula muy interesante que él lidere esa batalla espiritual y Marco Rubio la emplee o la lleve a la práctica a través de los medios materiales que da Estados Unidos. Entonces creo que es una dupla muy, muy, muy potente. Yo solo tengo dos objeciones con Vance. Por ejemplo, Vance en su discurso de Múnich me parece que le hizo un traje a medida a Europa brutal. Nos retrató como lo que somos. Y creo que muchas de las cosas que dice Vance pues son, vamos, para quitarse el sombrero, ¿no? Pero tengo dos reparos con él. Primer reparo. El Vance es próximo a una cierta ala del Partido Republicano que tiene así un tufo pues como antisemita y prorruso que me pone muy nervioso. No digo que Vance sea de ese ala, pero que ha tenido siempre muy buena relación con los Tucker Carlson de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte me inquieta un poco, ¿no? Pero bueno. Pero luego hay otra cosa que me inquieta más de Vance, y es el hecho de que Vance nace al estrellato gracias a un libro que se llama Hillbilly Memories, memorias de un paleto, donde él narra su infancia. Tiene una película también. Y se hizo una película, efectivamente. Y ahí está el problema, que quien hizo esa película y la dio, pues en fin, a conocer a todo el mundo fue Netflix. Claro, cuando una cadena progre le hace el artículo a un dirigente conservador, supuestamente muy conservador, y le lanza al estrellato, ya automáticamente pienso, ¿es un submarino o no es un submarino? Lo siento, no lo puedo evitar, soy así de mal pensado. O sea, la duda es legítima, don Luis. Veremos cómo se desenvuelven las cartas, pero yo sí que los discursos que le he escuchado, ese discurso en Múnich, el discurso en el funeral de Charlie Kirk, fue la primera vez, junto con Trump a lo mejor, pero de una forma mucho más enérgica, que habló de Cristo, de la importancia de la fe, de que él jamás renunciaría a su fe y a su religión por el poder o por tal. Yo siempre, o sea, es algo que admiro, porque en la política es como un tema tabú, no se puede mezclar política y Dios, no puedes decir tu confesión, claro, no, deja a Dios al margen, porque al César lo que es del César, y que él se plantee ahí y diga, yo estoy aquí en una lucha contra el bien y en una lucha contra el mal, y mi fe en Cristo y no sé qué, a mí eso me parece para quitarse el sombrero, porque no responde a un cálculo político, responde a, este soy yo, me voten o no me voten. Entonces, yo eso lo admiro mucho. Pero antes estábamos hablando del Partido Demócrata, ¿no? De si habrá unas décadas donde pueda no volver porque no tiene un líder claro, tal. Yo espero, por supuesto, que no vuelva porque son el mal en el mundo. Y, por supuesto, no estoy preocupado por la alternancia. Espero que desaparezcan y que queden guardados en el cajón de los malos recuerdos. Y me gustaría recordar que el Partido Popular es cercano a los demócratas. Recordemos al ínclito José María Aznar, que dijo que él votaría por Kamala Harris, ¿no? Por Kamala Harris. O sea, Kamala Harris, que no puede representar más el wokismo internacional y la destrucción de los valores de Occidente, José María Aznar la votaría. Además es más corta que Yolanda Díaz, y ya es decir, incluso, es cierto, con una risa aún más nerviosa que la de Yolanda Díaz. Y que José María Aznar, que es como el
no sé, para muchos el salvador de España, cuando Aznar rindió y España a Feijóo los independentistas. También Feijóo. Es decir, Bueno, pero Partido Feijóo, Popular. o sea, quiero decir, de Feijóo no lo esperamos todos. Sí, pero digo que es el presidente actual del PP y que también pide Exactamente, un voto para... exactamente. Entonces, que el Partido Popular sea cercano al Partido Demócrata nos da una visión de hacia dónde va la deriva de España en caso de que la falsa oposición prospere, ¿no? Como decía don Rafael, gobiernan juntos en Europa. Eso no puede ser una oposición, es una coalición. Sí, además yo creo que es fundamental para el mundo que en Estados Unidos continúen los buenos. Lo estamos viendo en la política exterior de Estados Unidos, que por mucho que se empeñe en las redes sociales y los medios progres, que son casi todos, de presentar a Trump como un payaso, Trump está haciendo el trabajo que otros no han querido hacer. Y que es un trabajo muy incómodo, muy duro, que es enfrentarte con el mal en el mundo, plantarle cara e ir a por él. Eso es lo que está haciendo Trump. Está acabando con una nación que era un problema inmenso para todo el planeta y que nadie se atrevía a... Una corrección. Está acabando con un régimen. Sí, eso. No con una nación. Efectivamente, con un régimen. Ese régimen de los ayatolás, a la primera que oprime es a la nación persa. Sin ninguna duda, efectivamente. Muy, muy oportuna corrección. Así es. Y eso es lo que no han querido hacer. Eso es lo que no han querido hacer los demócratas ni otros presidentes, que han preferido posiciones mucho más cómodas. Pero es que este señor que está ahora haciendo la guerra contra este régimen de los ayatolás ya ha dicho, después de meter en Guantánamo a Maduro, ya ha dicho que los siguientes son los de Cuba. O sea, ya lo ha anunciado, ya les ha dicho, que vamos para allá ahora. Es decir, son lugares donde nadie se ha atrevido a meter la mano porque sabían lo difícil que era y las consecuencias negativas que podría acarrear el fracasar en ello. Pues este señor lo está haciendo. Nadie le va a dar las gracias, ¿eh? Posiblemente a lo mejor ni siquiera los americanos le van a dar las gracias, pero él está cumpliendo con su obligación. Y yo creo que tanto Vance como Rubio, cada uno con su personalidad y con su estilo, tienen en el fondo esa misma concepción del poder. Así es. Que es plantar cara a los problemas, no pasar por encima de ellos, ni rodearlos, sino plantar cara y afrontarlos, bueno, ejerciendo una responsabilidad que te han dado los ciudadanos, en definitiva, ¿no? Muy inspirado en el bisonte americano, que es el único animal que se conoce que cuando viene una tormenta avanza hacia ella en vez de huir, porque ha determinado que la forma más fácil de escapar de la tormenta es atravesarla, no correr hacia atrás porque toda la tormenta te va persiguiendo. Y ese espíritu de pioneros me encanta. Oiga, eso no me lo sabía. Esa es una pero ese es mi animal favorito, Luis. Cuando viene la tormenta dice, si la atravieso ya estoy fuera del ojo, pero si sigo corriendo, ¿hasta dónde? Entonces, sí, y ese es el espíritu que mueve a ellos tres. Decía don Rafael que nadie le agradecerá a Trump la lucha que está dando contra el mal, igual que nadie nos agradecerá a nosotros en nuestro pequeño espectro los granitos de arena que aportamos contra la lucha contra el mal, como esta casa, Radio Libertad. Ya sabe usted aquella anécdota de un artesano en la Edad Media que le encarga a un noble hacer un aparador y entonces pasa un precio y dice, oye, pero si el artesano de enfrente pues lo hace por menos, y dice, sí, pero es que el artesano de enfrente hace la parte frontal y la parte de atrás del aparador la deja tal cual. Y dice, bueno, es que ¿quién va a saber que usted ha hecho la parte de atrás? Y dice, lo sabré yo. Claro. Así es, don Luis, y por eso quería contar que nadie le dará las gracias a Trump, nadie nos dará las gracias a nosotros en cada uno de nuestros en nuestra lucha, en lo que podemos aportar, pero nadie del público, pero nuestros hijos sí nos darán las gracias. Y les cuento la anécdota de que a mi hija de 2 años, que ya más o menos empieza a entender que papá sale a trabajar por la mañana y vuelve por la noche, el otro día me preguntó, ¿a dónde vas? Y le dije, voy a trabajar, y me dijo, ¿en qué trabajas? Y le dije, voy a luchar contra los malos, porque mi trabajo es derrotar a los malos, nosotros somos los buenos y todos los días peleamos contra los malos. Y me dijo, gracias por pelear contra los malos. Esa es mi gratitud, la única que necesito, Luis. Si crucificaron al hombre perfecto, ¿qué no harán con nosotros? Efectivamente. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino.
Es el momento. Santander. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿de qué les apetece a ustedes hablar? ¿De cómo, por ejemplo, la justicia ha archivado el caso contra Jordi Pujol? Resulta que es un señor que lleva el caso abierto de todo el enriquecimiento de esta saga de ladrones. Lleva el caso abierto, pues no sé, más de una década. Y pasando los años. Y todo ahora llegan y nos dicen que el pobre Jordi Pujol está muy mayor y que pues no se le puede enjuiciar. O sea, está muy mayor, no se le puede enjuiciar, pero sí podía salir a hacerse la foto votando por Laporta en las elecciones para el Barça. Es todo tan lamentable. Tenemos una justicia española, pues, en fin, donde hay grandes jueces que son auténticos héroes, donde en la masa de jueces de primera instancia en las distintas jurisdicciones, pues la mayoría es gente normal y abnegada, pero no sé qué les pasa, que al final cuando suben a los organismos decisorios de la justicia, pues no sé si es que suben los peores o es que se vuelven peores al subir, pero tenemos todo manga por hombro. Tenemos un gran apagón que mató al menos a 15 personas, según los estudios de mortalidad posible. Según los estudios de exceso de mortalidad, es posible que fueran más de un centenar los que murieron a causa del gran apagón. Y ahí siguen las denuncias contra los responsables, es decir, Red Eléctrica y el gobierno, archivadas en un cajón del Tribunal Supremo. Tenemos las denuncias contra la jueza de la Dana, que sigue sin investigar las responsabilidades del gobierno, durmiendo en otro cajón del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos lo de Adamuz, empantanado. Tenemos casi las mayores tramas de corrupción del mundo occidental y, en fin, pues ahí sigue todo el mundo yéndose de rositas. Miren el caso de los ERES, miren el caso Edu en Andalucía, miren dentro de lo que es el macrocaso de corrupción de Sánchez. Hombre, sí, se ha corrido mucho en la parte de las mascarillas, de una parte de las mascarillas, Ábalos y Coldo, pero ahí sigue Francina Armengol, ahí sigue Ángel Víctor Torres, ahí sigue Sánchez.
no sé, yo tengo la Luis, sensación... recordemos que el confinamiento se declaró inconstitucional. Nos confinaron 3 meses de forma inconstitucional y no pasó absolutamente nada. O sea, hay una sentencia que dijo, o que dice, este confinamiento no se hizo acorde a la Constitución. O sea, el presidente de gobierno se saltó deliberadamente la Constitución. Igual que el cierre del Parlamento. Igual que el cierre del Parlamento. No pasa absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, es que tenemos que tener muy claro por qué el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo a la hora de renovar la cúpula de los órganos jurisdiccionales. Pues por esto, para que cuando llega el momento de juzgar a personajes clave, en este caso no de esos dos partidos, pero da igual, porque quiero decir, si hay alguien que ha estado incrustado en el bipartidismo y en el sistema en España, es Jordi Pujol. Con él empezó todo, se podría decir. Este hombre que fue declarado español del año por el diario Progre ABC, recordemos. Bueno, pues Jordi Pujol, que no era estrictamente separatista en el sentido de lo que hemos visto después, sentó las bases para que, bueno, pues calara ese sentimiento separatista poco a poco, de una forma primero moderada, luego ya más abierta, y eso es lo que dio a luz a toda esta ralea abiertamente separatista que ha venido después. Recordemos que hace unos meses el señor Illa pedía que, hombre, la justicia fuera comprensiva con un hombre de 95 años, con deterioro cognitivo, que no le parecía bien que una persona así pudiera someterse al rigor de la justicia y que por tanto pedía clemencia para él. Bueno, pues le ha faltado muy poco a la Audiencia Nacional para ser comprensivo con este hombre de 95 años. No así para sus hijos. Recordemos, 7 hijos, todos continúan siendo investigados porque hay un proceso de enriquecimiento familiar, de presunto enriquecimiento ilícito familiar. Por tanto, aunque no todos obviamente tienen el mismo nivel de responsabilidad, pero sí que los otros 7 hijos, yo creo que hay pocos casos en la justicia española donde se haya juzgado de una manera tan en bloque a una familia con tantos miembros por un asunto de corrupción tan grave, ¿no? Veremos en lo que queda, pero hombre, convendría que hubiese una sentencia ejemplar por lo menos para alguno de ellos. ¿Verdad? Por lo menos Sí, para alguno. Ya alguno. no sé, al menos que les digan malote, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Ya, es que nos conformamos con nada, don Rafael Nieto. O sea, por lo menos para Jordi, alguno deberían estar todos en la cárcel, que estamos hablando de una familia que el hijo mayor tenía una colección de coches de lujo. No me fastidies. O sea, estamos hablando de un tío que encima, mientras robaban como cerdos, a lo que se dedicaba era a machacar a los castellanohablantes en Cataluña y a estirar las costuras del Estado, todo lo que pusiera, todo lo que pudiera. Estamos hablando de un enemigo de la nación española que encima era un ladrón. No sé si era enemigo de la nación española para ser un ladrón o era ladrón para ser enemigo de la nación española. Me da igual, pero eran ambas cosas. Entonces, aquí ya pues la justicia está tan mal que nos conformamos con que a ver si hay suerte y condenan, no sé, a 2 meses de trabajo comunitario a algún hijo. Sí, pero subrayo, don Luis, subrayo que el capo di capi era socio fundamental de gobierno para el Partido Socialista y para el Partido Popular. Esto es importante. Es decir, que era una de las patas del banco de la gobernabilidad en España, era este señor. Entonces, quiero decir, no otra cosa podemos esperar que eso, pues que el sistema se pliegue y le rinda pleitesía a esta persona absolutamente nociva para España y para los intereses generales, desde el principio de la democracia prácticamente. Bueno, en fin, que como está el panorama, queridos. ¿Creen ustedes que va a llegar a algo, aparte de lo de Ábalos y Koldo, toda la investigación de corrupción que tenemos actualmente con Sánchez? ¿Qué va a pasar con la mujer? ¿Va a acabar en el banquillo? ¿Va a acabar el hermano en el banquillo? ¿Cuándo lo veremos? ¿Habrá condena a Ábalos y Koldo? Porque al final, mucho ruido, mucha cosa,
Pero ahí siguen las corrupciones, ahí sigue Sánchez en el gobierno y ahí siguen todavía muchos casos pues que no terminan de salir adelante. En otros países la justicia es un poquitito más rápida, ¿no? ¿Se puede imaginar, don Luis, el golpe que estarán preparando para el antivirus? Los de siempre, las empresas estas que venden mascarillas, luego venden PCR, luego venden balizas y ahora venderán lo que sea que se inventen para combatir al antivirus. Imagínense a los de siempre diciendo, bueno, hay que cambiar los estatutos de nuestra empresa para vender lo que el ministerio me ha chivado que van a poner obligatorio. Yo creo que la corrupción en España ya es endémica, ¿no? Está capilarizada, atraviesa todos los estamentos, todas las capas y todas las administraciones. Si va a acabar en algo lo de Sánchez, yo creo que sí va a acabar en algo, creo que van a acabar todos condenados, pero también creo que eso en la rama judicial. En la rama política, Sánchez indultará a todo el mundo, se autoindultará a sí mismo, como hizo Biden antes de irse, que recordemos que Biden cuando dejó la administración se indultó a él y a toda su familia por lo que pudiera venir. O sea, un indulto ex ante. Preventivo. Sí. Creo que Sánchez hará lo mismo, porque son, como es, mismo perro, misma correa, mismo perro, distinta correa, y luego lo veremos pues intentando hacer un sitio en alguna organización internacional o en Dominicana disfrutando del presunto dinero que tienen ahí. Sí, yo creo que además el modus operandi habitual es el de deshacerse de los corruptos oficiales cuando ya huelen demasiado mal, como para poder decir que en realidad nunca han estado con nosotros, nunca han formado parte. Personal eran desconocidos. Claro, yo no le conocía de nada a este señor, luego aparecen fotografías, vídeos, en fin, de todo, pero ya cuando el cadáver empieza a oler, ya es como, nunca ha sido en realidad de los nuestros, no, esto era otra cosa, tal, alguna vez le vi, pero no del todo, en fin, este tipo de cosas. Pero yo creo que la justicia, si acabamos de hablar del caso de Jordi Pujol, que, por decirlo clara y llanamente, ya no era nadie, pues imaginemos si la justicia se va a atrever a acercarse al presidente del gobierno o a su señora. Yo creo que antes veremos llover hacia arriba, directamente, antes de que le pueda tocar algo a este personaje, que ya se las apañará él y todos los que le ayudan, en un sentido amplio de la palabra, para que no le pueda tocar. Yo no creo que eso lo vayamos a ver, sinceramente. Me temo, Ojalá me equivoque. Pero ¿Y qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer son muchas cosas, pero a corto plazo ninguna. Es decir, rezar, tener esperanza en que haya un cambio lo antes posible, un cambio importante, me refiero. Es decir, me estoy refiriendo a Vox, por si alguien no lo ha entendido. Si no es así, si no se empiezan a cambiar estructuras desde lo más elemental, lo tenemos realmente complicado. Porque es que lo que tiene el sistema es que está muy aquilatado. Y que los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría de ellos, les hacen el trabajo para que luego la gente pueda pensar de una determinada manera. Es decir, es que de verdad es una cosa tremenda. Yo no, por puro trabajo periodístico, a veces veo estos programas infumables de la televisión, la pública y la privada, y es que es una cosa realmente tremenda lo que se dice ahí. Y la forma de mentir, de manipular, de estigmatizar todo lo que quede un poco a la derecha de los estándares progres, es que es verdaderamente escandaloso lo que está ocurriendo, y no desde hace poco tiempo, precisamente. Bueno, hablamos un poquito de prioridad nacional. ¿Se han dado ustedes cuenta cómo ha desaparecido el debate? Así como de la noche a la mañana. Ayer, en el minuto de oro del debate electoral de la campaña andaluza, Manuel Gavira hizo referencia a eso. Nos merecemos un gobierno que aplique el criterio de prioridad nacional. Los demás partidos, que cuando Vox puso el tema sobre la mesa se lanzaron como lobos, ¡ah, qué barbaridad! En cuanto vieron las encuestas internas, como les decían, que está todo el mundo de acuerdo con el concepto de prioridad nacional, votantes del PSOE, de Vox, del PP, pues inmediatamente plegaron velas y hablemos de otra cosa. ¿Qué significa el concepto de prioridad nacional? Es que ayer, esta madrugada veía una noticia de la que se hacía eco Lucía Echevarría, que es indignante. Resulta que en la Comunidad de Madrid, dirigida por el Partido Popular, por Isabel Díaz Ayuso, hay plazas de guardería para la gente. Bueno, pues resulta que según las normas de adjudicación puestas por la Comunidad de Madrid, si eres inmigrante irregular, tienes 1,5 puntos más.
O sea, que a un señor que viene de fuera, que por definición, al ser inmigrante irregular, no ha cotizado un solo euro, le dan 1,5 puntos más que a los españoles que llevan toda su vida trabajando para sostener al sistema. Es más, es que el inmigrante irregular, por ser inmigrante irregular, tiene, para que le den guardería para su hijo, los mismos puntos adicionales que un español que tenga un hijo con discapacidad. Tócate las narices. ¿Qué es prioridad nacional? Pues exactamente lo contrario de eso. ¿Es una vergüenza? Puedo No confirmarlo, don Luis. Nosotros nos hemos quedado fuera de las guarderías de nuestro municipio, siendo familia numerosa y con parto múltiple, porque dan puntos por ser inmigrante ilegal. Entonces, como nosotros somos españoles y trabajamos los dos, estamos los últimos en la cola, efectivamente. Efectivamente, y lo decíamos el otro día en el especial de Prioridad Nacional, ¿qué es lo que está pasando en España? Que los españoles de toda la vida les están haciendo la doble pinza. La pinza por arriba, porque todo está tan caro que no pueden acceder a nada, ni siquiera a la vivienda, porque además les están comprando fortunas extranjeras, fondos de inversión que no son de aquí, y están encareciendo artificialmente el precio, pero por abajo ya no son vulnerables. Los españoles que toda la vida habían sido vulnerables porque vivían en barrios marginales, porque solo trabajaba uno de ellos, porque tenían muchos hijos y pocos recursos, resulta que eso ya es la media de los españoles, porque ahora hemos importado 6 millones de personas en los últimos 10 años que obviamente son más vulnerables que ellos, porque vienen sin trabajo, porque vienen sin papeles, porque vienen presuntamente racializados, porque presuntamente corresponden a una minoría, porque tienen muchos más hijos que los españoles y por tanto se llevan los puntos. Por tanto, los baremos de adjudicación de las ayudas están mal establecidos porque solo se fijan en vulnerabilidad. Vulnerabilidad, por cierto, que es un certificado que emiten ONGs, ni siquiera la administración. Una ONG que te adjudica una etiqueta de vulnerable y entonces ya con eso vas a una administración, tienes el certificado de vulnerable y entonces vas primero en la lista. ¿Qué es prioridad nacional? Prioridad nacional es que hay unos criterios de baremación claros, objetivos y efectivos que garanticen que los que necesitan las ayudas son los que se las llevan. En primer lugar, los nacionales, que son los que contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar. Pero, por supuesto, familias numerosas, madres jóvenes, madres solteras, gente que cotice, que tengan, o que a lo mejor no hayan nacido en España, pero que tengan un arraigo duradero, real y verificable, que tengan una vinculación efectiva y afectiva con el territorio, una vinculación económica, formativa, laboral, pero social, lo que sea, pero no el que acaba de llegar, que obviamente es vulnerable porque ha llegado con una mano delante y otra atrás, entonces ese obviamente está en peor situación que yo hoy, pero eso no significa que tenga derecho a acceder a las ayudas que nosotros pagamos. Por supuesto, con la vivienda. Ponía el ejemplo usted de las guarderías de la Comunidad de Madrid. Hablemos del municipio de Majadahonda, que también está en la Comunidad de Madrid. El 12% de la población de Majadahonda es extranjera. Pues en la adjudicación de vivienda protegida, de viviendas públicas, el 50% de las viviendas se le llevaron a los extranjeros, representando el 12% de la población. Significa, uno, que siempre van a ser más presuntamente vulnerables, porque si se llevan la mitad siendo minoría, es porque todos ellos cumplen más requisitos que nosotros. Dos, si han venido a sostener el estado del bienestar, ¿por qué son los que se están llevando las ayudas? Si estamos importando, se supone, mano de obra para salvar el estado de las pensiones, el estado del bienestar, las pensiones y los servicios públicos, porque en España los españoles no tienen hijos, ¿por qué son los que se llevan las ayudas? ¿Quiénes van a pagar mi pensión? ¿Los que hoy les estoy pagando yo sus ayudas? Miren, este es el típico asunto en el que lo que piensa el bipartidismo es exactamente lo contrario de lo que piensa la gente. Usted salga a la calle, coja al azar a 10 o a 20 personas, pregúntele por este asunto, que es del más puro sentido común, porque si hay algo que es de sentido común, es esto de lo que estamos hablando, y verá como la mayoría está de acuerdo con el tema de la prioridad nacional si se le explica bien. Porque la clave de esto es explicarlo bien. No decir que la prioridad nacional significa discriminar a los inmigrantes. Eso es falso. Eso es mentira. Pero si usted explica esto bien a la gente, por supuesto que estamos todos de acuerdo. Puede haber alguien que no. Pero la mayoría, por supuesto que está de acuerdo. Y en contra de la prioridad nacional van de la manita el PSOE y el PP, una vez más por lo mismo, porque la ideología mata el sentido común y la razón. Y como están nada más que pendientes de sus eslóganes, del politiqueo barato, de los titulares de prensa, es lo único que les importa, pues al final le dan la espalda a la gente. Y esto al final se va a terminar pagando. Cuando Santiago Abascal dice que Vox es el partido que más representa lo que piensa la mayoría de la gente, es que es verdad. Otra cosa es que de momento en las urnas no se refleje, por múltiples razones. Pero que esto es lo que piensa la mayoría de los españoles, vamos, no tengo la menor duda. Por supuesto que sí.
Ahora es cuestión pues de tiempo, de explicarlo bien. Y miren, no me quiero poner dramático, pero a lo mejor de que veamos las consecuencias de seguir haciendo las cosas muy mal. Porque esto tiene consecuencias, claro. Y en el Reino Unido, donde este señor está a punto de salir, ya estamos viendo muchas veces lo que pasa cuando tú metes a una inmigración absolutamente salvaje y descontrolada, haciéndola mayoritaria en la sociedad. Pues pasa lo que pasa. ¿Creen ustedes que termina dimitiendo Starmer o no? ¿Tendremos hoy una buena noticia o se va a agarrar ahí como Sánchez a... ¿Cuándo ha visto un socialista dimitir, don Luis? ¿Cuándo los ha visto salir si no es a gorrazos? Algún socialista ha dimitido, pero son los... Máximo Huerta. Antonio Asunción. Antonio Asunción. Dimitió. Sí. Zapatero tiró la toalla y convocó elecciones porque le llamó Obama y le dijo que nos estás arrastrando a todos a la ruina económica. O sea, lo sacaron. Lo sacaron, sí. Pero convocó elecciones anticipadas. Starmer dice que no, que el proyecto progresista necesita de él y que por tanto va a seguir otro que sigue la estela de Sánchez. A Sánchez pues no hay quien le mueva, porque como es el chico de Ursula von der Leyen, pues sigue ahí aferrado. Ahora que se va a poner interesante el tema, porque la AfD alemana ya está aireando en todos los medios alemanes que Sánchez ha cogido 10.000 millones de euros del Fondo Europeo para el COVID y lo ha usado a otras cosas, porque como no tiene presupuestos, pues tiene que mover cositas. Dice, ¿dónde está la bolita? Y va con los triles de un lado para otro. Por cierto, esa es otra de las cosas que preguntaba yo esta mañana. ¿No hay nadie en la justicia que diga algo tan simple como la Constitución dice que hay obligación de presentar unos presupuestos? Sánchez está haciendo uso de una legislación de emergencia que se aprobó para la pandemia y que permitía mover dinero de unas partidas presupuestarias a otra. Está haciendo uso de esa legislación para paliar el no tener presupuestos, cuando hace tiempo que se terminó la epidemia de COVID. ¿No hay nadie en la justicia que diga eso? Por el amor de Dios. Es que me parece todo absolutamente demencial. España es un país grandísimo, España es un país capaz de hacer las cosas mejores, siempre y cuando tenga los mejores gobernantes, pero España es un país donde lo que le sale de dentro al 99% de los españoles es... ¡Qué indignante es eso! Por favor, que alguien haga algo, ¿no? Joder. En fin, no sé. Bueno, vamos a ir invocando a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes. Pero vamos a darle un mensaje de esperanza a los españoles, creo yo, ¿no? Las cosas están mal. Pero se pueden arreglar, hombre. Miren Estados Unidos, cuando votas bien, tienes un gobierno que defiende a los americanos. Miren Argentina, cuando votas bien, tienes un gobierno que defiende a los argentinos. Pues en España, ¿queremos un gobierno que defienda a los españoles? Pues a votar bien, que leches. Venga, invocamos a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes sobre lo que hoy preguntábamos, que tiene relación con la campaña en Andalucía. Don Luis, écheme un cable, por favor, recordando la pregunta mientras me siento. Yo recuerdo la pregunta, que es: ¿qué cree usted que va a pasar en las elecciones de Andalucía este domingo? ¿Ganará por mayoría absoluta el PP? ¿Necesitará Vox para completar la mayoría absoluta? ¿Ganará por mayoría absoluta la izquierda? ¿O realmente usted no sabe qué va a pasar? Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia? Pues don Luis, en los resultados en la encuesta de Twitter, el resultado mayoritario con un 73% de los apoyos es que el Partido Popular y Vox suman una mayoría absoluta. La segunda opción más votada con el 18% de los apoyos es que Juanma Moreno Bonilla reedita la mayoría absoluta. Por tanto, el PP ganaría nuevamente esas elecciones, como les decimos, pues por mayoría. Hay un 8% que dice que no tiene ni idea y hay un 1% que dice que la izquierda saca mayoría absoluta. Hay un 1% que dice que va a sacar mayoría absoluta en la izquierda. Están bromeando. Luis, esos son los 4 rumanos habituales. Los que se meten a tirar votos. Ojo, pronóstico que nos hace Mabel Gordo 2410 en las publicaciones de YouTube. ¿Es bastante posible un pacto de izquierdas que tumbe a PP y Vox? Considera esta oyente que Vox no cuaja y que el PP se ha quemado con los cribados de cáncer de mama.
Otra pregunta. Intuyo que esa señora vota PSOE. Otra pregunta, Sí. ¿qué es la izquierda? ¿Es Juanma Moreno Bonilla el auténtico socialdemócrata de izquierdas? Ahí me ha dado. Amigos. De hecho, Miguel Ángel Nicolás 7912 en el chat de YouTube dice que va a ser muy duro salir del socialismo. Y de hecho, permitidme un pequeño comentario de una de las claves de esta campaña de Juanma Moreno Bonilla. Él muestra que no ha cambiado mucho la Andalucía suya de la de Susana Díaz. Y así intenta arrastrar ese voto cautivo socialista andaluz, que es increíble, es inexplicable, con todo lo que ha pasado en Andalucía, con la FAFE, los ERE, etcétera, etcétera. Aún hay mucha gente en Andalucía que sigue votando socialista. ¿Por qué? Pues no lo sé, habría que, mandar a alguien a investigar esta historia. En las publicaciones del chat de YouTube, también alguien que se hace llamar RC1973 dice: ¿cuántos años lleva gobernando Moreno Bonilla? 8 años. Los andaluces no lo conocen, no saben lo que hace. Pues bueno, igual sí que saben lo que hace y precisamente volvemos a ese tema de los socialistas, ¿no? Hay socialistas que les gusta el socialismo del Partido Popular a través de Juanma Moreno Bonilla. Atención, en el chat de YouTube, Lobo Astur, que es uno de nuestros clásicos. A los andaluces les manda un mensaje, dice: en vuestras manos está cambiar las tornas. Este 17 de mayo va a ser importante para toda Andalucía. En Twitter, Masa Suárez 60 dice que la campaña de las encuestas ha estado dirigida a desincentivar el voto a Vox, dando por segura la mayoría absoluta del PP. Eso lo han dicho muchos medios de No estoy comunicación. muy seguro, yo al revés, creo que las encuestas han hecho bastante hincapié en que, bueno, la mayoría absoluta podría perderla. Yo creo que precisamente para no desmovilizar al electorado del PP, pero bueno, no sé si mi sensación es correcta. El domingo veremos si han tenido éxito o si, por el contrario, los andaluces rechazan la política inmigratoria de Juanma Moreno Bonilla. Esto es lo que nos dice Masa Suárez 60 en Twitter. También en esa red social, en X, alguien que se hace llamar Bea la Piturra dice que PP saca la mayoría absoluta, el PSOE baja y Vox sube. Pero que le tiene mosca que ZP haya vuelto a decir que habrá sorpresas y tiene curiosidad por los votos del partido andalusí. ¿Qué pasa con el pronóstico de ZP, don Luis? ¿Qué nos quiere decir Zapatero? ¿Qué quiere usted que diga Zapatero si sube a un escenario? ¡Vamos a palmar todos! Pues no, dice, habrá sorpresas, ganaremos, huestes, vamos, todos adelante. En fin, eso es lo que toca decir, ¿no? Termino con un comentario de las publicaciones de YouTube. Es de Martín López, que dice: es penoso, pero por desgracia este país sigue votando mayoritariamente a quien gobierna contra su población, aplicando los protocolos de la Agenda 2030, las leyes climáticas, las leyes de género, Mercosur, el Pacto Verde y, lo que es peor, la balcanización de España. Mal pronóstico para los andaluces si sigue la cosa así, pero bueno, veremos lo que pasa este domingo en las urnas. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias, don Julián Un honor estar aquí. Victoria, muchísimas gracias, don Rafael Nieto, Encantado y de gracias estar a aquí. todos los que han participado en nuestra encuesta de hoy. Ponemos el punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de los desprecios y las esperanzas. Buenos días, don Paco. Gracias. Mis saludos más cordiales. He visto y he vivido muy de cerca los efectos terribles de las drogas, del ácido lisérgico, LSD, de la heroína, la cocaína, los porros y otras. Cuando la ciencia avanza, no solo lo hace para los pacíficos, también lo hace para los malvados sin escrúpulos. Pongo un ejemplo. La heroína es fruto de un estudio sobre la morfina. En las guerras, cuando alguien es herido en lugares del cuerpo terriblemente dolorosos, es imprescindible eliminar esos sufrimientos inmediatamente porque los dolores terribles también matan. Y a esos combatientes heridos había que suministrarles algo que les aliviara antes de ponerlos a salvo. ¿Qué les ponían? Pues una inyección de morfina, un opioide. En ocasiones esas personas se acostumbraban al analgésico y se volvían adictos. Los científicos investigaron y descubrieron otro producto que en principio pensaban que no iba a crear adicción. Y como era para los heridos de guerra, o sea, para los héroes, le llamaron heroína. De héroes, heroína. Desgraciadamente,
en la práctica creó mucha más drogodependencia que la morfina. Esto era solo un ejemplo. Ahora continuamos hablando de drogas, analgésicos, narcóticos, alucinógenos, estimulantes, que crean enfermedades individuales, familiares y sociales que nos destrozan. Pero para los narcotraficantes que la introducen, existen una serie de medios, pero sobre todo uno que es impedir ese mercado criminal. Por eso la Guardia Civil en nuestras costas y campos luchan contra ellos, se juegan la vida por defender las nuestras. Marlaska, la persecución de estos criminales y el enfrentamiento continuo contra asesinos producen bajas, y eso no son accidentes laborales. Esas bajas, señor Marlaska, es porque la Guardia Civil lucha en un trabajo de alto riesgo. Estarán protegiéndonos contra la ambición, que es infinita, y sobre el dinero que esta ambición produce con la droga. Su único final de estos canallas que la mueven armados y sin conciencia, es la Guardia Civil. Espero que el día 17 el PP necesite a Vox para gobernar y poco a poco la sensatez de la mayoría se imponga sobre otros intereses. Mañana más y mejor. Punto final.